Cuando se habla de la Guerra Fría, lo primero que se nos viene a la mente suele ser Europa, Asia, el telón de acero, vaya. Pero muy lejos de esos focos se estaba librando una batalla igual de encarnizada, aunque mucho más secreta. América Latina se convirtió, casi sin quererlo, en un escenario clave, donde las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, lucharon por su influencia, moldeando el destino de naciones enteras. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Qué llevó a dos potencias mundiales a intervenir de una forma tan brutal en una región que en teoría les quedaba tan lejos? Venga, vamos a meternos de lleno en las razones y sobre todo en las consecuencias de esta rivalidad. Para entender todo este lío, lo primero es saber qué pretendía cada bando. Hay que descifrar su manual de estrategia, por así decirlo. ¿Cuáles eran sus objetivos reales? ¿Y qué métodos, tanto los públicos como los secretos, estaban dispuestos a usar para conseguirlos? Aquí lo tenemos, la esencia del choque. Para Estados Unidos, la palabra clave era contención. Había que frenar como fuera el avance del comunismo en lo que ellos consideraban su área de influencia directa, su patio trasero. Para la Unión Soviética, claro, era justo lo contrario, la expansión. Querían promover su ideología y, de paso, debilitar el poder de su gran rival. Eran dos visiones del mundo totalmente opuestas que iban a chocar de frente. Y aquí viene lo más interesante. A pesar de que sus objetivos eran antagónicos, las herramientas que usaron eran, sorprendentemente parecidas. Ambos bandos dieron ayuda militar y económica a sus aliados, planificaron golpes de Estado, usaron la propaganda en los medios, aplicaron sanciones económicas. Al final era el mismo libro de jugadas, bastante cínico por cierto, para conseguir el poder. Y si hubo un momento, un lugar, un evento que lo cambió todo y que prendió la mecha de la Guerra Fría en el continente americano, ese fue sin ninguna duda la Revolución Cubana. Es que la cronología es de vértigo. Fijaos, en 1952, Batista toma el poder por la fuerza. Solo 4 años después, un grupo minúsculo de rebeldes empieza una guerrilla que parecía una locura, algo imposible. Pero de repente, una entrevista en un periódico como el New York Times les da una visibilidad y una legitimidad impensables. Y eso, sumado al descontento general, le da la vuelta a la tortilla. El día de Año Nuevo de 1959 pasa lo imposible. Batista huye y la revolución ha triunfado. Y esta cifra lo dice todo. La ofensiva final contra un ejército de 80.000 hombres la empezaron solo 82 guerrilleros. 82. Hay que pensarlo un momento. Es una hazaña casi de película que demuestra lo débil que era en realidad el régimen y el enorme apoyo popular que consiguieron los rebeldes. Claro, la victoria de Castro hizo sonar todas las alarmas en Washington. Y la respuesta no se hizo esperar. Primero, el desastroso intento de invasión en Bahía de Cochinos, que lo único que consiguió fue afianzar a Castro y empujar a Cuba directamente a los brazos de la Unión Soviética. Y eso nos llevó a la crisis de los misiles, el momento en que el mundo literalmente contuvo la respiración al borde de la guerra nuclear. Pero ojo, que nadie piense que Cuba fue un caso aislado, para nada. Lo que pasó en la isla fue la chispa que encendió un patrón de intervención que se iba a repetir una y otra vez por todo el continente. Miremos 2 ejemplos que son de libro. Guatemala, 1954. La CIA organiza un golpe de Estado contra el presidente Arbenz. La excusa oficial era que se inclinaba hacia el comunismo. La razón real, de fondo, era que su reforma agraria perjudicaba los intereses de una empresa estadounidense muy poderosa, la United Fruit Company. Saltamos casi 20 años, a Chile en 1973. La historia se repite. El gobierno democrático de Salvador Allende es derrocado justo después de nacionalizar la industria del cobre, que estaba en manos de empresas norteamericanas. La lección estaba clara. La ideología era la excusa, pero los intereses económicos eran el motor. Y claro, todo esto necesitaba una justificación, un marco teórico, ¿verdad? Pues esa era la doctrina de la seguridad nacional. Y esto es importantísimo, porque esta doctrina, impulsada desde Estados Unidos, le dio la vuelta al papel de los ejércitos latinoamericanos. De repente su misión ya no era defender las fronteras de un ataque exterior, no. El enemigo, les dijeron, estaba dentro, eran sus propios ciudadanos. La nueva guerra se libraba en una frontera invisible, una frontera ideológica. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta estrategia, solo entre 1963 y 1966, el Pentágono entrenó a 18.000 militares de América Latina. 18.000. El objetivo era crear una red continental preparada para aplastar cualquier movimiento de izquierdas desde dentro. Pero para tener la foto completa, hay que mirar a la otra superpotencia,
La Unión Soviética, aunque lo tenía más difícil por la distancia, también jugó sus cartas. Fue el salvavidas económico y militar de Cuba, su gran aliado en la zona. Apoyó directamente al gobierno sandinista de Nicaragua en su guerra, y de forma más indirecta, usando a Cuba como intermediario, ayudó a guerrillas en sitios como El Salvador. Su intervención fue quizás más selectiva, pero donde actuó fue absolutamente decisiva. Y después de todo esto, después de décadas de esta lucha de gigantes a través de terceros países, ¿qué quedó para la gente de a pie en América Latina? Pues las consecuencias fueron profundas y en muchos casos simplemente devastadoras. Este es el amargo legado. La intervención extranjera alimentó guerras civiles y conflictos que duraron décadas. Impulsó al poder a dictaduras militares terribles, que cometieron violaciones masivas de los derechos humanos para silenciar a la oposición. El resultado fue sociedades completamente rotas, polarizadas hasta el extremo, con una desigualdad económica y social brutal, y, como no, un resentimiento muy profundo hacia la injerencia extranjera. Son cicatrices que a día de hoy todavía no han cerrado. Hay una frase que lo resume de una forma brutalmente precisa. La historia de la Guerra Fría en esta región es un recordatorio muy crudo del poder inmenso que tenían en las superpotencias, de cómo decisiones tomadas en despachos de Washington y Moscú podían cambiar radicalmente el futuro de millones de personas a miles de kilómetros de distancia. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda flotando en el aire es fundamental. ¿Cómo influye todo este pasado de desconfianza, de intervenciones y de dolor en las relaciones entre los países de América hoy? Es una herencia muy, muy compleja que, nos guste o no, sigue definiendo la geopolítica del continente.